Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a estas 14ª Jornadas Nacionales y 9ª Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral de AINCRI 2023. Estamos con la mesa 1 y vamos a iniciar. Vamos a hacer primero una ronda de lectura y exposición y luego vamos a intercambiar con preguntas y comentarios. No me anda muy bien la cámara, así que voy a tenerla para dar paso. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con Cabrejas Gabriel, de la Universidad Bueno, Nacional de cómo Mar no. del Plata. Los expedientes secretos, MDQ, el espionaje sobre el teatro marplatense en los años 60. Cuando quieras, Gabriel. Bueno, muy bien. Leo, gloso y comento para hacer más ameno y rápido y ágil y entretenida la lectura, el discurso. El acceso a los expedientes de los archivos de las agencias de seguridad estatales, dedicado a las fuerzas vivas y a personas de la cultura teatral marplatense durante la década de 60 y 70, permite determinados intereses, el grado de acercamiento, la opinión y las decisiones tomadas del poder burocrático en torno a la producción creativa de los artistas y explican su destino final con el advenimiento del proceso de reorganización nacional a fines del 76. La confidencialidad y a su vez el carácter subjetivo y antojadizo de los informes de los espías civiles y uniformados demuestra la existencia de una realidad paralela de escritos cruzados, central para descubrir el secuestro y desaparición de los teatristas, el exilio y el silencio de muchos de otros, y los prejuicios, formación ideológica y desconocimiento de quienes permanecieron observando y vigilando detrás de la aparente libertad de creación de los periodos constitucionales, etapas de mayor figuración en la esfera pública de la gente de teatro marplatense. Me voy a concentrar en dos. Uno es José María Orensanz, el creador del primer teatro independiente, ABC, en 1954, que era un agente inmobiliario que se dedicó a prácticamente poblar, crear, inaugurar y fundar Santa Clara, desde Mar del Plata. El tipo era mendocino, estudió teatro con Galina Tormacheva en la Universidad de Cuyo, y finalmente, bueno, él tenía la utopía a su vez de poder vivir del teatro y a su vez, bueno, por supuesto, hacer inversiones en materia de bienes raíces que le permitieran financiar, sufragar justamente todo lo que pensaba hacer, entre otras cosas, un edificio completo dedicado al teatro, con incluso habitaciones para albergar a teatristas visitantes, como una especie de hotel, y al mismo tiempo con varios auditorios y a su vez financiado con cuotas societarias, ¿no? Bueno, ese proyecto del solar en la calle Independencia, que se llamaba Eva Perón, en el 54 se frustró, de modo que después tuvo que alquilar teatros y finalmente termina bueno, muriendo muy joven, por otra parte, porque estaba enfermo del corazón. Pero la cuestión es que él decía, bueno, miren a Tiribele, miren a Fava, cómo ellos hicieron plata y fue justamente con trabajos inmobiliarios. Pensaba que Mar del Plata iba a crecer hacia Santa Clara y se equivocó también en eso porque creció hacia el oeste. La cuestión es que dice, criticando Mar del Plata, la cultura no ha crecido en ella en proporción a su progreso material, y a su vez, bueno, su filiación política era prácticamente deletérea, equidistante, aséptica, frente a otros grupos como el Teatro Experimental Juan Domingo Perón de Julio César Aristi Rocha, que tenía obras de claro contenido propagandístico. La cuestión es que hubo problemas, dice su hijo, que vive en Santa Clara, Juan Chorenzans, un problema con Magia Roja de Michel de Gelderode y Los Justos de Albert Camus. Su corpus era sobre todo del teatro de vanguardia europeo. Aparentemente la iglesia de Mar del Plata intervino quejándose por el sentido de las obras y presionó para que se levantaran, cosa que sucedió. Y cada vez que había una visita importante, formaba parte del grupo de Lorenzo López Garnier, un librero vinculado al comunismo, al Partido Comunista. Bueno, la policía metía en cana preventivamente a supuestos agitadores,
Y entonces, nuevamente, Orensans padre se escapaba a alguna provincia. Cuestión es que muere el 5 de mayo de 1970 del corazón. Antes había trabajado en la Organización Cultural Atlántica de Gregorio Nachman, el segundo de quien vamos a hablar, el primer año de su funcionamiento, en los últimos años de la década de 60. Y finalmente, Juan María Orenzanzo Juancho pidió a la Comisión Provincial por la Memoria, el centro de documentación que recoge documentación de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, acerca de qué expediente tenía de inteligencia sobre su padre. Y bueno, además de fragmentario, este habeas data, plagado de errores gruesos y datos equivocados, todo lo acompañan en un grueso legajo o expediente llamado factor C o departamento C, que puede ser C por comunismo. La cuestión es que dice que Orensans tiene gravitación en la fila del Partido Comunista y que viaja a Misiones, Chaco, Formosa, normalmente siguiendo órdenes, cito literalmente, del Comité Central para instruir guerrilleros y para el desarrollo de operaciones revolucionarias en territorio paraguayo de 1959. La realidad es que esto era mendaz y negligente, porque lo concreto es que Orensans, primero un poco preventivamente, cuando había una clase de racia de la policía, pero sobre todo, simplemente porque es un hombre de teatro, iba a esos territorios, a esas provincias que eran más cálidas y secas, por razones de salud exclusivamente, y allí se dedicaba a fundar teatros independientes, alternativos, o dedicarse justamente al teatro, o a estudiar y leer, y no a instruir absolutamente a nadie. La cuestión es que tiene un expediente, ¿sí?, que ya lo condenaba, y que además tiene mala información, dice, fallecido aproximadamente en enero de 1972, llevaba 2 años muerto ya y era el mes de mayo de 1970. La otra cuestión con la vigilancia política tiene que ver con los informes dedicados a Gregorio Nachman, que es una papita, ¿sí?, adorada por los servicios de investigación porque tiene todos los elementos que ellos detestan y necesitan espiar de cerca, ¿sí? Aquí el contexto de amistades, allegados con vecinos o simple apellido judío alcanzan para fantasear teorías conspirativas, pasados apócrifos y actuaciones abyectas. Una de las cosas que dicen es que los padres, que eran rusos, necesariamente son comunistas, ¿sí? Nunca la pegan, nunca la aciertan con el apellido de los dos. Hijo de Mendel y Menier Schochter, hijo de Mendel y de Monier Schochter, hijo de Mina Schochter y de Mendel Nachman, no saben quiénes son los padres. Lo que sí dicen con toda seguridad es que tienen que ser comunistas porque vienen de Rusia. El tema es que vinieron cerca de la década del 30 del siglo XX de Rusia, por lo tanto eran perseguidos del comunismo, del soviet. Por lo tanto, mal podían tener esa ideología, además de ser pequeños empresarios, ¿no? La forma en que logró ubicarse, bueno, habla del teatro Shaift en vez de Shah, famoso teatro de la sociedad hebraica. La forma en que logró ubicarse en el ambiente teatral vocacional, para ocupar más tarde el cargo que la actualidad ostenta, denota una táctica netamente izquierdista, es decir, él ya era director de la Escuela Municipal de Comedia, reafirmada por fuentes confiables. Las fuentes confiables ya sabemos lo que significa en el periodismo actual, ¿no? Que se ratifica además por las obras teatrales difundidas por el causante, que son de corte comunista. Bueno, las obras que daban en el 60 Nachman eran de realismo reflexivo, o sea, Cosa, Gortiza. Luego El avión negro, que era una obra que trabajaba y celebraba el regreso de Perón, por tanto tampoco era comunista. Y hay a su vez solicitadas en la razón de la FAED, la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas, que ya le ponen la etiqueta de San Benito de comunista, y eso le sirve a estos anónimos periodistas policiales, podría decirse, que a su vez no se sabe quiénes son. Se dice que son un oficial subayudante, un agente de información y un fotógrafo alemán, los que redactan algo llamado el libro negro del comunismo, que se difunde en stencil, hoy sería por las redes, sí, o por fotocopias. Bueno, en aquel momento con stencil, y tienen tanta, este libro negro del comunismo acusa de comunistas prácticamente a todos los maplatenses importantes.
Al punto tal que hay, dice el diario La Razón, un señalado importante empresario marplatense que ofreció a viva voz 2.000 pesos por una copia para ver si estaba él. ¿Sí? Provoca revuelo, dice el diario La Razón, el libelo aparecido recientemente que pone la picota a personajes de Mar del Plata. Habría sido solicitado recibo de todo el personal del Servicio de Informaciones que desempeña tareas en la Sexta Unidad Regional de Policía. El fotógrafo alemán tiene un pasaporte de la Cruz Roja Internacional y sería uno de los redactores de este libelo, ¿sí? Que dice cualquier cosa, pero ocurre que hay un mito a su vez y un prejuicio de que la autoridad policial, además de ser temida, dice la verdad. O sea, la única institución del Estado, igual que las Fuerzas Armadas, realmente fidedigna. Y si lo dice la policía, sabe. Hasta que, bueno, entre otras cosas, dice que para obtener el cargo de director de la Cuadra Municipal, Nachman sobornó graves irregularidades, poniendo 12.000 pesos a cada uno de los integrantes del jurado. Entre los jurados estaba un tal Hernández Moñi, que fue enemigo jurado de Nachman, una vez que asumió como director de teatro y lo hizo, de hecho, lo hizo caer, va a ser responsable de su derrocamiento. También estaba Pepe Soriano, de la Asociación Argentina de Actores. Ninguno de ellos dice haber recibió nada. Por otra parte, se cita un diario, El Atlántico, donde acabría esta especie en particular, y ese diario no dice nada de lo que dicen, a su vez, el informe de la DIPA policial de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, lo acusan y el juez Vallejos eh, tuvo a su cargo un prontuario por malversación, una acusación de defalco, responsable Gregorio Nachman, siendo vocal suplente en la comisión directiva de la Cooperadora Popular de Crédito Limitada de Mar del Plata. Un pequeño banco, es muy difícil pensar que un vocal suplente puede hacer un defalco sin involucrar a toda la comisión y menos sin el papel de tesorero o revisor de cuentas, siendo vocal suplente, o sea, ni siquiera ejerció el cargo. Y es obviamente que no sería posible que eligieran a alguien así para que dirija la comedia municipal. No importa su valor probatorio, sino quienes la envían para quienes la reciben en este micromundo de gente que se conocen. El poder de la palabra no está en las palabras mismas, sino la autoridad que representa y los procesos ligados a las instituciones que legitiman. Que las legitiman, dice Bourdieu. Bueno, la cuestión es que, además de desacreditar al jurado, que después elige a Nachman, director de la Comedia Municipal, se comprueba algo que es, para la paranoia de estos agentes, tremendo, que es el asalto al poder tan temido, fruto de la infinita perversidad calculadora del, cito, hombre de religión mosaica. ¿Sí? Religión mosaica significa judío, simplemente. Pese a que, a su vez, Nachman, que era judío, era ateo o laico, ¿no? O sea, ni siquiera ejercía la religión, pero es el otro elemento que faltaba. Comunista, judío, por lo tanto, parte de una conspiración internacional. Después se habla, por ejemplo, del grupo, ¿sí? López Garnier, que era comunista, que pasó a participar de ABC, de Orensanz a Nachman, y habla de un escultor llamado Chacho Wax, que es homosexual, lo que faltaba, ¿no? O sea, el elemento que faltaba para terminar de condenarlo. Bueno, finalmente, fue parte de un grupo, ¿no? Que además necesariamente tiene que ocuparse de algo criminal, además del comunismo, y los acusan a todos los integrantes de este focus group encabezado por Nachman, de trata de blancas y tráfico y narcotráfico, tráfico de alcaloides. El delirio es grandioso, pero hay un montón de nombres que tiran. Werner y Werner, Mizrahi, Stad, Todres, Felmach, Buchler, Goldenberg, y dice el comentario, porque además está escrito de manera muy cómica, a la perinola, todos israelitas, solo es producto de la casualidad. Todo esto forma parte del grupo de Nachman. Pero a su vez, más alucinadas serían acusaciones del comunismo a personas cuya actuación futura dista polarmente de soportar el San Benito. Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata, que como se sabe fue uno de los más tenaces detractores de la Madre de Mayo. El comunista declarado Juan Fava, los Tiribelli, de Leonardes, que son nombres de familias fundadoras, dueñas
de grandes tiendas y factorías textiles. El exintendente Rufino India, Vicente Solano Lima, del Conservadurismo Popular, compañero futuro de fórmula de Héctor J. Cámpora, y el brigadier Jorge Rojas Silveira, embajador en Madrid de la ANUCE, quien entregara el cadáver de Eva Perón en Puerta de Hierro, que además de anticomunista era antiperonista. El profesor Antonio Salonia, Amauru Oropesa, director de la Escuela de Artes Plásticas e integrante de la Sociedad de Artistas Plásticos del Sur, y los actores de TAM, que está Teatro de Actores Marplatenses, o Teatro Independiente, son amigos de Nachman, y este también es comunista. Y bueno, o sea, si los otros son comunistas, él también. Y si él es comunista, quienes lo rodean necesariamente están teñidos de rojo. Bueno, hay otros tantos nombres que mencionan. Y finalmente, la cuestión es que eh, eh, hoy, en lugar de denunciados, sus emisores, el idiolecto y sus tics produce una sonrisa compasiva, o en el peor de los casos, una sonrisa nerviosa ante la siempre acechante sombra de un regreso, tal vez legitimado por el voto popular. Cuestiones que, otra cosa, por ejemplo, el Teatro Diagonal, donde tenía su sede, Organización Cultural Atlántica, el Teatro Independiente de Nachman, se prende fuego de manera accidental. El informe dice que el incendio accidental se produjo el 14 de diciembre del 63. ¿Sí? En realidad fue el 12 de junio. ¿Sí? Y dice, en agosto del 63, por falta de fondo, la entidad queda disuelta a raíz del siniestro. Y hubo una recaudación solidaria para reconstruirla. Fíjese las fechas, la recaudación solidaria a fin de recuperar lo perdido, porque se perdió absolutamente todo en el incendio, lo perdido de una combustión que todavía no sucedió, ¿sí? Porque sucedió en diciembre, ellos dicen que el incendio fue en junio, ¿sí? Y en agosto se produjo en la recaudación de fondos porque quedó disuelta la entidad. ¿Cómo es el asunto? La fecha en diciembre, pero del 63, y por supuesto el informe es muy posterior, pero hay una recaudación de fondos en junio, agosto del mismo año. Bueno, muy extraño. Cuestión es que finalmente, cuando Eduardo Nachman y la madre van a reclamar por la desaparición de su padre, que sucede el 19 de junio de 1976, hay un policía en la comisaría cuarta que dice, Gregorio Nachman, el actor, ah, puto, pero además judío y zurdo. ¿Para qué lo buscan? ¿Sí? O sea, fíjense que el resultado de la desaparición de personas es los expedientes secretos que hay sobre el ambiente del teatro marplatense y sobre ciertas figuras importantes y fundamentales y fundadoras. Concluyo. Información sin contrastar, fuentes y redactores mentirosos manejados por sus propios arbitrios políticos, un racismo acendrado y ancestral al lado del recelo al forastero de pueblo chico. ¿Sí? Luis Caro, que es un actor que integró, que es cantante, integró a la compañía, decía que cuando secuestraron a Nachman no le importó a nadie, ¿sí? Porque tenía todos estos sanbenitos, estas etiquetas puestas, además del miedo que se había instalado. Motivos decididamente extraestéticos se cebaron sobre la voluntad de superación de Orenzán y sobre el reconocimiento merecido y la vida misma de Nachman. Una subhistoria escrita con tinta indeleble antes de culminar escrita con sangre. Bueno, eso es todo. Trabajo de investigación histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien. Bien. Pasamos. Moser Fabricio, programa de posgrado en Artes Escénicas de la Universidad de San Pablo, Caminos del Teatro y el Circo en la Historia de América del Sur, la circulación de la Compañía de Acrobacias y Dramas Criollos, Circo Palma, a lo largo de la frontera occidental de Brasil a principios del siglo XX. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Fabricio. Sí, te Bueno, estamos escuchando. Sí, sí. bueno, Adianchi, adianchi. gracias.
Hola compañeros de mesa y todos los que seguirán esta presentación. Mi nombre es Fabricio Moser, soy artista, docente e investigador de las artes escénicas, nacido en la ciudad de Dorados, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Estoy haciendo un doctorado en artes escénicas en la Universidad de São Paulo, bajo la dirección de la profesora Elizabeth Ribeiro Azevedo, y hablo desde la ciudad del Río de Janeiro, donde vivo. Como soy un estudiante del idioma español, opté por la lectura de un texto como estrategia para llevar a cabo esta comunicación, la cual irá acompañada de la presentación de citas e imágenes. Así que por cualquier error que cometa, pido disculpas. Esta presentación, titulada Caminos del Teatro y el Circo en la Historia de América del Sur, la circulación de la Compañía de Acrobacias y Dramas Criollo Circo Palma a lo largo de la frontera occidental de Brasil a principios del siglo XX, una larga titulación, comparte una pequeña parte de mi investigación en el doctorado, mucho más amplia y aún en proceso, titulada Historia de las Artes Escénicas en el Oeste de Brasil, producción, expansión y circulación del teatro y el circo en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul entre los siglos XIX y XX. Pero antes de cambiar la diapositiva e introducir este proyecto de investigación, quiero hablar de la imagen que acompaña al inicio de la presentación. Un raro registro del Cinema Cruzeiro do Sul, en la pequeña localidad de Aquidauana, espacio que, según registros históricos, recibió representaciones teatrales y de circo en el oeste de Brasil a principios del siglo XX. La fotografía salió en la revista O Malho en una edición publicada en 1915 en la ciudad de Río de Janeiro, que era la capital de Brasil en ese momento. Este edificio ya no existe, pero en la imagen podemos ver un poco de cómo era su arquitectura, los bancos para el público en general alineados al aire libre y los palcos cubiertos construidos a su alrededor en forma de herradura, todo hecho de madera. Algo más de una decena de personas están sentadas en primer plano, en su mayoría hombres adultos, y hay también jóvenes y niños de ambos sexos. Bueno, en primer mapa que representa la división territorial de Brasil, en 1889, se puede ver más a la izquierda, en el centro de la imagen, pintado en un color rosa claro, casi salmón, el extenso territorio de interés para esta investigación, aquí llamado el oeste de Brasil, que es el antiguo estado de Mato Grosso, hoy los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Esta región, que tiene frontera directa con Paraguay y Bolivia, prácticamente mantuvo esta configuración desde principios del siglo XIX hasta el año de 1979. En el segundo mapa, que representa el centro-sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y parte de Argentina, aparece otra coordenada importante para la comprensión de esta investigación. Es la ruta de conexión entre el oeste de Brasil y la capital del país, Río de Janeiro, entre la segunda mitad del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX. Durante este largo periodo, la navegación fue el principal medio de transporte para conectar este territorio con el mundo. Esta ruta pasaba por ciudades portuarias de la costa sur brasileña, la cuenca de la Plata y el río Paraguay, como Montevideo, Buenos Aires y Asunción. En este contexto que quiero comprender la producción, circulación e expansión de las actividades teatrales y circenses en los pueblos y ciudades del occidente brasileño, una región aún poco explorada por la historiografía de las artes escénicas en Brasil y América del Sur. Por lo tanto, esta investigación se basa en una rica base de datos sobre el teatro
y el circo en las localidades de esta región en el período que se construye desde 2007 a partir de la consulta de documentos oficiales como informes de autoridades públicas, colecciones de periódicos, registros de cronistas e estudios sobre la historia del teatro y el circo en Brasil, en las ciudades del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Estos datos que se refieren a la construcción de edificios, creación de sociedades, promoción de espectáculos y comentarios acerca de las presentaciones, entre otros, muestran que esta región fronteriza, ubicada en el corazón de Sudamérica, hubo una gran movimentación de artistas y compañías de teatro, circo y circoteatro brasileña extranjeras. Bueno, entonces las coordenadas se puede comprender el territorio que yo hablo, las coordenadas para la realización de esta investigación. Bueno, ahora con base en las informaciones encontradas en mi base de datos, quiero tratar específicamente de la circulación de una compañía extranjera en la región durante el periodo, el Circo Palma, que no sé de dónde es su origen, pero sé que enseñaba dramas criollos. Acá tenemos algunas imágenes. Bueno, esta compañía llega a Corumbá en 1903. En este momento, Corumbá es una de las ciudades portuarias más concurridas de la América del Sur, ubicada en el Pantanal. Esta compañía se es anunciada con el nombre La Compañía de Acrobacias y Dramas Criollos Circo Palma, dirigida por el propietario Manuel Palma, provenientes de la capital de Paraguay, Asunción, y arribando a Corumbá a través del vapor argentino Diana por las aguas del río Paraguay. Esta compañía de artistas pasó una temporada en Corumbá y comenzó a recorrer la región, el pueblo de Ladario y después la capital Cuiabá, presentando variados espectáculos y provocando tiempos después el surgimiento de compañías homónimas que operaron en el oeste de Brasil, al menos hasta fines de la década de 1920. En las primeras 3 décadas del siglo XX, Circo Palma es mencionado varias veces en periódicos y otros documentos del antiguo Mato Grosso, con comentarios sobre el funcionamiento de la empresa y su relación con el público, como anuncios de temporadas y espectáculos, registros de presentaciones y reacciones de los espectadores, nombre de los artistas y sus especialidades, entre otros datos que muestran la dimensión de su circulación y su impacto en la época en los pueblos y ciudades del centro de Sudamérica. Luego, después de las temporadas en Corumbá, Ladario y Cuiabá entre los años de 1903 y 1904, la información disponible en la base de datos muestra que un miembro de esta empresa fundó otra con el mismo nombre años más tarde, en 1909, en el pueblo de Várzea Grande, que tenía miembros de otra ciudad de la región, llamada Poconé, y que luego después ha hecho presentaciones en esta localidad y también harían una temporada en Cuiabá. En esta base de datos también se encontró información de que la compañía de Don Manuel Palma se instaló para presentaciones de espectáculos en otra ciudad, Bela Vista, en 1918, más de 10 años después de su primera aparición en Corumbá. Y en 1920, esta compañía regresa a Cuiabá para otra temporada y que luego va a otra ciudad portuaria del oeste de Brasil llamada Cáceres. Finalmente, encontramos el Circo Palma en el pueblo de Dorados en 1924 y en la ciudad de Ponta Porã en 1927. Así, circularon al menos por una decena de ciudades en cerca de 30 años,
Y durante este periodo presentó un variado repertorio que incluía actos acrobáticos, clowns, alegorías, juegos de salón, pantomimas, comedias y dramas criollos como Castigo, Ambición, Juan Coelho y Os Tres Ejércitos. En la pantalla, como ha dicho, es posible ver dos fotografías con integrantes de la compañía y recortes de periódicos que anuncian la llegada del Circo Palma al oeste de Brasil. Bueno, entonces son muchas informaciones, pero me voy a encerrar por acá. Concluyo entonces mi presentación y les agradezco atención. Muy bueno, excelente. Muchas gracias, Muy Fabricio. hermoso, Muy hermoso, bueno, hermoso, muy bueno, muy bueno. hermoso. Sí, sí. Precioso realmente. Bueno, ahí vamos. Entonces, seguimos con Anabel Ledesma, de la Universidad Nacional del Sur, de la Fortaleza Protectora a Bahía Blanca, la decisión del arte en un mismo territorio. Bueno, em, voy a correr esto un segundito. Ahí está. Bueno, en principio, bueno, me interesa comentarles que esto es parte de mi investigación de doctorado. Yo, bueno, soy de la Universidad Nacional del Sur y ya hace varios años que me dedico a investigar el teatro y el radioteatro de Bahía Blanca. Y bueno, en esta instancia de la investigación, eh, al ampliar un poco la investigación o la indagación en las compañías radioteatrales de Bahía Blanca, eh, me generó la incógnita de, bueno, cómo surge o cómo se abre este camino del teatro en la ciudad. Así que, bueno, si bien el radioteatro es mi tema y el teatro es mi tema de investigación propiamente dicho, para comenzar, o sea, para poder eh, emplazar este tema dentro de la investigación, necesité ir un poco más atrás en el tiempo, así que bueno, arranco a fines del siglo XIX y principios del XX. Esta es el comienzo de la investigación, la primera parte de la investigación, porque lo que sostengo es que el arte y la parte teatral en Bahía Blanca sufrió una escisión, como digo en el comienzo o en el título, que viene de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bahía Blanca, bueno, se originó como una fortaleza protectora argentina en 1828, el 11 de abril de 1828, hace poco cumplimos un aniversario más. Recién en 1895 fue declarado como una ciudad por la cantidad de edificios y demás, pero en verdad surge como un fuerte, como una fortaleza protectora para contrarrestar o combatir el avance o los ataques de los malones. Como vemos en la diapositiva, en esta diapositiva, este era el fuerte y el formato de este fuerte. Bahía Blanca se origina en principio a fines del siglo XIX como una ciudad ferroportuaria, tiene las condiciones geográficas hacen que tenga un puerto con un encallado ideal, muy propicio. Así que a fines del siglo XIX, en 1884, 1885, se crea el Ferrocarril Sur,
Lo interesante de este momento, de estos periodos, que la ciudad, o mejor dicho, el pueblo, la incipiente ciudad, presentaba estas condiciones que eran muy beneficiosas, tanto para la ciudad, pero además muy interesantes o muy llamativas para los capitales extranjeros. Por eso es que las vías, el ferrocarril, tanto el ferrocarril como el puerto de Bahía Blanca, generalmente o en estos comienzos eran de capitales extranjeros. La mayoría de las estaciones de trenes y el puerto estaban controlados por el capital británico. En 1883, entonces, se instalan las primeras vías del ferrocarril. En 1884 y 1885, el Ferrocarril Sud. Bien, la verdad es que es un periodo entre fines del siglo XIX, es un periodo de gran expansión para el ferrocarril, o sea, a nivel nacional, pero bueno, en Bahía Blanca y la zona, porque Bahía Blanca era un lugar donde, de donde llegaban las mercancías de Buenos Aires, pero además era un lugar donde se podía distribuir hacia distintos lugares, por eso también llegamos a tener tantas líneas de ferrocarril hacia distintos puntos del país. Era como, generalmente se habla de Bahía Blanca como la puerta del sur, justamente por esto, y surge por esta cuestión de que en Bahía Blanca, digamos, llegaban de Buenos Aires a Bahía Blanca y de Bahía Blanca se distribuía al resto. Como decía recién, entonces esto hace que este crecimiento en las vías del ferrocarril, en el puerto y demás, hace que Bahía Blanca sea una ciudad muy, muy interesante, no solo para el capital extranjero, como les decía recién, para el capital británico, que son los que controlan la mayor cantidad de las vías, de las vías férreas en Bahía Blanca, sino que hace que también Bahía reciba una serie de visitas muy importantes para la época, como por ejemplo el príncipe de Gales, que llega a Bahía Blanca, el presidente Roosevelt, bueno, el directorio del ferrocarril, digamos, una serie de personalidades vinculadas a la cultura inglesa, digamos, vinculadas a los ingleses generalmente, además porque en Bahía Blanca, las dos empresas de ferrocarril más importantes, el Ferrocarril Sud, estaban en manos o estaban dirigidas por ingleses. Uno que era Arturo Coleman y otro que era Harding Green, que si bien no era inglés, era norteamericano, pero era de ascendencia inglés, su papá era inglés, y eso le daba cierto toque igual aristocrático, británico y demás. Así que en este periodo, como ven, en 1931 llega el príncipe de Gales, en el 19 los ministros, en el 1919 también viene el expresidente Roosevelt. Digamos, hay una serie de visitas, todas de origen o de inglés o americano y demás, que hacen que vengan a Bahía Blanca solamente de visita o que pasen por Bahía Blanca solamente de visita. Y acá lo que tiene esto es que sucedía cuando llegaban estas personalidades que eran recibidos por este señor Coleman y Harding Green, que al ser los representantes más importantes y significativos de la colectividad inglesa, eran como los encargados de todos los agasajos. Y la realidad es que si bien Bahía Blanca tuvo un gran incremento de grupos inmigratorios, porque a Bahía Blanca llegaron grupos de inmigrantes de distintas colectividades, la española, italiana son las más fuertes, son las de las que recibimos más gente, pero también vino la colectividad árabe, judíos, bueno, algunos franceses. La colectividad inglesa fue no tan grande, pero sí fue muy potente y muy fuerte por esto de que justamente eran los que estos dos, sobre todo Coleman
era la personalidad más importante dentro de la ciudad o dentro de la localidad en este periodo. Entonces, la colectividad inglesa, que si bien no era la más grande, era la que más fuerza tenía a nivel social y cultural en la ciudad. Bueno, esto, como vemos acá, es un grupo de inmigrantes, y fíjense en este fragmento que rescaté, dice: el hotel de inmigrantes, iluminado y abanderado, más parecía un edificio engalanado para una fiesta que una dependencia nacional. Jardines cuidados, amplios y ventilados, ventilados dormitorios, espléndido comedor, cocina bien instalada, sala de lectura y demás dependencias esperaban a los primeros inmigrantes. Presenta a su llegada una banda de música. Esto es un fragmento del texto Mi vida como ferroviario de Arturo Coleman. De modo tal que, como les decía recién, si bien Bahía Blanca recibió varias colectividades de inmigrantes, la realidad es que la colectividad inglesa fue la más fuerte. Fíjense este fragmento también de Coleman, dice: al mismo tiempo la sociedad británica se preocupaba por ofrecer a la marinería diversos actos de entretenimiento, picnics, excursiones. Esto, lo que les comentaba recién, cuando llegaban personalidades importantes, la colectividad británica era la encargada de agasajar justamente a esas personalidades que venían. Sucedía mucho, por ejemplo, con esto, en este caso, por ejemplo, de la corbeta inglesa, la Petersfield, que aparentemente era muy conocida o era famosa, que acá es donde yo entiendo o sostengo que se empieza a generar esto de la britanización de Bahía Blanca y la escisión además en las dos clases, una clase más alta y una clase más baja. En la clase más alta, las personalidades más importantes, como decía recién, a la cabeza Coleman y Harding Green, eran los encargados de recibir a los militares de alto rango que venían en esta corbeta inglesa. Y la marinería, la parte de los marineros, eran recibidos por la gente, por la clase más baja, por los trabajadores, siempre por los trabajadores ingleses. De modo tal que en este periodo es donde empiezan a generarse distintos espacios de circulación, tanto de la clase alta como de la clase baja. Y aquí es donde yo entiendo o donde sostengo que hay espacios que son propios de la clase alta bahiense, y cuando digo la clase alta bahiense me refiero justamente a estas personalidades inglesas, pero también a los apellidos vinculados a la ciudad, los apellidos importantes de comerciantes importantes de la ciudad. Digamos que hay un grupo que se conforma o es un grupo que se transforma en un grupo de élite que necesitan de sus espacios, de sus lugares de recorrido, para, como cuando veíamos en la diapositiva anterior, venían personalidades importantes, necesitaban ese espacio de encuentro o esos lugares de esos recorridos, esa circulación por los espacios que pertenecieron de alguna manera o que fueron creados para la alta cultura. Entonces, por un lado hablamos del Club Argentino, que fue un club que se fundó para las personalidades más significativas justamente de la ciudad, era donde se juntaban estas personalidades más significativas, donde se organizaban reuniones. El Hotel Sudamericano también era el lugar donde se hospedaban estas personas. El Teatro Municipal, que es el teatro que se crea a partir también a principios del siglo XIX. Fíjense en este fragmento, dice: por la noche, mi señora y yo ofrecimos una recepción al vicealmirante Cyril Furel, al vicecónsul británico y a su señora. Durante la permanencia del Despatch, los jefes, oficiales y tripulación del barco fueron objeto de repetidos agasajos y actos de camaradería, tanto por la colectividad británica como por los argentinos.
se realizó una brillante reunión en el Club Argentino, un dinner danzante en el Hotel Atlántico, juegos de tenis y en la sociedad esportiva. Quiero destacar que el Club Argentino es un edificio, es un club que todavía hoy está en pie y bueno, sigue también con esta impronta del lugar de la alta, no sé si de la alta sociedad, pero de algunas personalidades. Entonces, yo sostengo que en este momento se da esto de el periodo de la britanización de Bahía Blanca, donde la importancia que tiene o la fuerza que tiene la colectividad británica, la colectividad inglesa, hace que todas sus hábitos, sus costumbres se impregnen y se irradien hacia todo el resto de la sociedad y la cultura bahiense. Esta es una decisión que se da en las clases sociales a principios del siglo XIX, principios del siglo XX. Casi todos son fragmentos o fotos que yo he tomado de los archivos de la biblioteca Bahía Blanca. Son fotos que tomo de unas revistas que se llaman Arte y Trabajo, que son de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y lo que me resulta más interesante de estas cuestiones es justamente cómo se muestra esto de no quiero decir invasión, pero la irradiación de todo lo británico, de todo lo inglés hacia el resto de la sociedad. Fíjense que en la diapositiva vemos en la primera imagen el lawn tenis, el fútbol, que aparecen incluso hasta expresiones en inglés. Las fiestas, el Empire Day, fiestas propias de la colectividad inglesa. De modo tal que todo esto, esta separación entre la sociedad, entre esta colectividad, la necesidad que entiendo que ellos sienten de separarse un poco de las clases más populares, por decirlo de alguna manera, necesitan de estos espacios, como les decía recién, del teatro, por eso se crea el Club Argentino, el Teatro Municipal, pero son espacios que son propios de una clase social determinada y son espacios en los que se representan, donde solamente se aparecen un tipo de espectáculo determinado. Fíjense que el Teatro Municipal se funda en 1912-1913, sin embargo, por ejemplo, en 1911 ya se creó el Teatro Colón, que es hoy actualmente es el Teatro Don Bosco, que recién en 1922 pasó a llamarse Teatro Don Bosco porque en 1922 lo compró el Colegio Don Bosco, pero en verdad, y en 1928 se crea la Sala Teatral Politeama Verdi. En verdad, dejando de lado la creación del Teatro Don Bosco, porque ya después de pertenecer a la escuela se dedica a otros tipos de eventos vinculados propiamente con la escuela. En principio, sí hago la salvedad de que en principio el Teatro Colón, antes de pertenecer al Colegio Don Bosco, fue creado por la sociedad italiana, por la colectividad italiana para sus reuniones y presentaciones y demás, pero bueno, entre 1911 hasta 1922 pasó por varias manos hasta que llegó al Colegio Don Bosco y hoy actualmente el Teatro Don Bosco está dentro del Colegio Don Bosco, pertenece al colegio. Salvo, lo dejo un poco de lado, porque en realidad lo que me interesa, poner el acento o el ojo en este momento, es en esta separación que se genera entre el Teatro Municipal de Bahía Blanca y estos teatros que son dedicados a los espectáculos más populares, dedicados a los espectáculos más populares. ¿Por qué? Porque
si bien la sala, perdón, como les decía recién, en el Teatro Municipal se presentan algunos tipos de espectáculos como el ballet, las orquestas sinfónicas, algunos espectáculos que venían de Buenos Aires. Y en esta sala teatral, Politeama Verdi, que fue inaugurada en 1928, está dedicada exclusivamente a los espectáculos más populares, como el radioteatro o las compañías de radioteatro que venían a Bahía Blanca. Si bien esta sala, el Politeama Verdi, fue inaugurado en 1928, para 1929 cambia de dueño y se convierte en el Cine Teatro Gran Splendid, pero ahí nomás, en 1929, se crea el Teatro Rossini, que sí es un teatro donde generalmente los espectáculos de radioteatro iban a actuar, ya sea espectáculos que fueran locales o espectáculos que vinieran de Buenos Aires. Y esto que les decía recién, el Politeama Verdi es una sala teatral que se inauguró en 1928 con la presentación de Esther da Silva y Javier Rizzo, que eran dos artistas que venían en gira desde Buenos Aires. Ellos tenían además una compañía de radioteatro. 2 años después o 3 años después, ya instalados los dos en Bahía Blanca, Javier Rizzo crea su propia compañía y, como les decía recién, en el caso del Teatro Municipal aparece, por ejemplo, el ballet, que eran espectáculos muy tradicionales y a los que solo pertenecía y accedía a la clase alta. En contraposición a los espectáculos que ofrecía justamente el Politeama Verdi, porque, bueno, yo lo transcribí a un costado para que se pueda leer bien, pero el artículo del diario dice: hoy, debut hoy, dice: única presentación de la compañía radioteatral da Silva Rizzo, un programa extraordinario, eminentemente familiar y a precios absolutamente populares. Digamos, aquí ya vemos esta diferenciación que se genera entre un tipo de espectáculo, otro tipo de espectáculo, unos que, digamos, no dice que es un espectáculo popular, ni dice que es para la familia, el otro que lo expresa directamente, es una sala popular para toda la familia y donde los espectáculos que se presentan son para toda la familia. Y bueno, años después de que ya se instalaran en Bahía Blanca, da Silva, es como les decía, da Silva y Javier Rizzo, se empiezan a conformar nuevas compañías radioteatrales. Si bien Bahía Blanca ya contaba con actores y compañías filodramáticas, como vemos que en la década del 30 ya Arte y Trabajo, la revista Arte y Trabajo da cuenta de la presencia o la existencia de la compañía filodramática bahiense Los Giraldinos. Entre las décadas del 40 y el 50, que son el momento de apogeo del radioteatro, es justamente nace la compañía de Javier Rizzo y la compañía de Mario Mauret. En el caso de Javier Rizzo sí tengo conocimiento fehaciente de una de sus hijas, a quien le he hecho entrevistas, que ella me ha contado que su papá vino en gira y, bueno, se enamoró acá de su mamá, que también era una admiradora y después también fue actriz dentro de la compañía de radioteatro, y conforma la compañía de Javier Rizzo, en la que estaban su esposa, sus hijas, y lo mismo sucede con la compañía de Mario Mauret, que también está conformado por sus hijas, que en el caso de Mauret tenía varios hijos, todos pertenecen a la compañía. Lo que no tengo certeza es que en el caso que Mauret también haya llegado a Bahía Blanca en
en gira por el resto del país, sí, pero sí, bueno, que se instaló en Bahía Blanca y que acá comenzó con el radioteatro y que formó su compañía. Así que bueno, dejo de compartir así. Este es un poco parte de mi trabajo de investigación, como les decía recién, son los inicios de mi investigación. En verdad mi tema es el teatro y el radioteatro de Bahía Blanca, pero cuando comencé necesité ir un poco más atrás y ver qué pasaba con el teatro, cuáles eran las primeras compañías, los primeros espacios teatrales. ¿Por qué se divide el circuito teatral? Porque lo que notaba es justamente que las compañías de radioteatro siempre se presentaban en un tipo de lugar, como era el Rossini, y el teatro municipal siempre quedaba por fuera y había otros tipos de espectáculos que se presentaban en el municipal. Entonces, esto fue lo que me llevó a pensar, bueno, entonces acá pasó algo. ¿En qué momento se separó estos espacios? ¿Por qué se separaron estos espacios? Bueno, mi primera hipótesis es que se separan justamente por esta influencia de la cultura inglesa, del grupo inglés, que necesita estos espacios para encuentro, espacios de diferenciación entre la clase alta y las clases más populares de Bahía Blanca. Así que bueno. Anabel, muchísimas gracias. Muy interesante en los tres casos el trabajo con archivos, justamente, y de qué manera uno puede indagar más y también sumar más documentación, ¿no? Porque se trata de eso, de ir eh, sumando a lo que ya uno encuentra y lo que puede aportar desde nuestros enfoques y desde nuestras metodologías también. Así que buenísimo, exacto, que vos tengas que ir un poco más atrás, lógicamente, y está muy bien, porque eso claro. genera toda una estructura para comprender, ¿verdad? Por qué llegamos a este punto o al cierto análisis del radioteatro y el teatro en Bahía, ¿no? Exacto. Bien. Sí, yo para mi licenciatura ya venía trabajando con el radioteatro. Ahí tuve la suerte de conocer el hijo de uno de los autores de radioteatro de Bahía Blanca, uno de los autores más reconocidos del radioteatro de Bahía Blanca, que me cedió todos sus textos, todos los textos que tenía del padre, todos los radioteatros que tenía de su papá. Y para la parte del doctorado, también tuve la suerte de conocer, la suerte, no, es como que parezco una hormiguita rastreando por todos lados. Accedí a la familia de Mario Mauret, a una de las familiares, una de las nietas de Mauret, que también me facilitó el material, los radioteatros de su abuelo. Y bueno, con ellas, estos familiares es con quien más contacto tengo, son los que a quienes les hago entrevistas. Y eso por un lado, así que bueno, para la parte del doctorado, sumé a la otra compañía radioteatral de Bahía Blanca, de las más reconocidas. Así que bueno, de eso se trata mi investigación. Muy bien. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta para hacerse? Sí, yo tengo varios, estoy pensando en Anabel, Bien. justamente yo obviamente estudié también el radioteatro de Mar del Plata. Sí, de hecho, una de las hijas de Javier Rizzo en un periodo estuvo en Mar del Plata haciendo radioteatro. Sí, está en la Javier compañía. Rizzo, sí. Sí. No, y además hubo una compañía llamada Rizzo Chanel, no sé si es la Exacto, misma. Bueno, Rizzo exactamente. Chanel, claro, mirá vos, estamos hablando de lo mismo, no te puedo creer. Escuchame, Sí. también hay otra curiosidad, que es la idea de ponerle Colón a un teatro. O sea, el Sí, Teatro Colón original de Bahía Blanca, que duró muy poco con ese nombre, obviamente. sí, Bueno, duró poco. y Don Bosco también, porque acá está el Colegio Don Bosco, el Cine Don Bosco. Bueno, eso ya tiene que ver con la expansión de no sé si los salesianos, que la orden de Don Sí, Bosco, sí, eh, sí. que además coloniza un poco esta zona, ¿no? Que es una zona obviamente muy grande, que es la panza de la provincia de Buenos Aires. Pero el teatro que no es municipal, el teatro
de la comunidad española, de la Sociedad Española de Socorro Mutuo, se hace llamar Colón, pero siempre fue municipal, o sea, siempre estuvo alquilado, buena parte de la historia, se lo arrendaron a la municipalidad. Y es curioso que se llame Colón en ambos lados, siendo de orígenes distintos, ¿no? Eso por Sí, un lado. totalmente. Lo que quería preguntarte, me fascinó tu trabajo, además las fotografías son hermosas, lo de arte y trabajo de la revista me hace acordar, me hace rememorar a los anarquistas, ¿no? Que no creo que tenga nada que ver. Lo que sí Mm, quería preguntarte si alguno de esos actores, vos sabés, estás por ahí, estás en la etapa inicial, pero vos sabés si alguno de esos actores de radioteatro pasaron al teatro independiente, por ejemplo. Acá pasó eso. Los actores de la En, ve- década del 40 y el 50, sobre todo en 50-52, que es el auge del radioteatro, después pasaron a actuar en el teatro independiente. Fueron en ver- creadores. No, Sí. acá no pasó eso, porque las Ah, compañías estaban como muy cerradas. Si bien hubo varias claro. compañías, estas eran las más famosas, las más conocidas, digamos, y porque además coincide con que unas se presentaban en una de las radios que pertenecía a la nueva provincia en LU2 y la otra en LU7. Pero las dos compañías estaban conformadas por la familia. En el caso de Ah, Rizzo, por toda su familia, y en el sí, sí, caso de sí. Mauret, por toda su familia. Entonces, no se movían mucho de esos espacios. Eh, sí hubo algún momento en el que no intercambiaron, pero la hija una de las hijas de Mauret fue a trabajar a la compañía de Rizzo, pero fueron compañías que trabajaron juntas y no salieron más allá del teatro y no fueron los creadores del teatro independiente. Es hasta donde yo sé. Y respecto del de Chanel y Rizzo, que me decías recién, Sí, Javier sí, Rizzo tiene 3 hijas. La más grande es esta que vos me decís que estuvo en Mar del Plata, que se casó con sí. Chanel. Con Raúl Y Chávez. exacto, con Raúl Chanel, ellos se fueron yo creo que es hija de un primer matrimonio de Javier Rizzo, Sí, es que se fueron a vivir a Mar del Plata. Ellos hicieron radioteatro en Mar del Plata algunos años y después volvió a Bahía Blanca, es Nelly Rizzo, volvió a trabajar con su Nelly papá, Ruiz. pero después de muchos años. Eh, Así que, bueno, mira, yo voy a guardarme tu contacto y por ahí Mirá, te escribo. me parece muy interesante este descubrimiento de que cada clase social tiene su teatro, ¿no? Es muy Sí, loco. Sea, que o sea, hay además un es como teatro, que un claro, teatro un teatro, especialmente para un tipo de espectáculo. Y que de hecho, sí, hoy, salvando las distancias y todo, el municipal socialmente sigue siendo el teatro más importante de la ciudad. Si bien el municipal cuando surgió estaba ubicado en una zona que lo conocían como el barrio de las ranas, era una zona donde generalmente se inundaba, estaba muy cerca del arroyo Napostada, entonces sí, se sí, solía inundar, sí, digamos, igualmente era el espacio para la clase alta, por eso aparece el ballet, sí, se presenta el ballet, sí, las orquestas, algún músico cantante que viniera de afuera, y los tipos de espectáculos más populares, la zarzuela, el radioteatro, todo esto se presentaba en el Rossini después, en el Politeama Verdi, es porque se inaugura con esta compañía radioteatral que vino de Buenos Aires, pero después pasaron al Rossini. Y la verdad es que siguieron así muchos años. Si bien hay algún indicio de que alguna compañía alguna vez fue al teatro municipal, o tienen como una cosa extraordinaria, porque en verdad generalmente se presentaban en el Rossini o en los barrios, pero no era habitual que se presentaran en el teatro municipal. claro, no, además el lago de los cisnes, pone el lago de los cisnes. Dejate de joder, Exacto. En Bahía Sí, sí, Blanca, en 1930, poner el lago de los cisnes, es sí, sí, realmente sí. de una audacia espectacular, Sí, porque hay sí. que poner el lago de los cisnes, ¿viste? Es decir, no, No, tal cual. no, Y bueno, de es- hecho, el municipal se inaugura, como todos los teatros,
con la presentación de Aida, por ejemplo. Al Claro, Rossini claro. también lo inauguraron con la presentación de Aida, pero ya socialmente nació con otra impronta, porque de hecho cuando se inauguró, desde la inauguración lo llamaron la bombonerita, por el espacio reducido, la gente como más amontonada, digamos, Sí. más chico también. Era un lugar, si bien es un espacio, un teatro lindo, tiene una particularidad que tiene el escenario circular, que no lo tienen en otros lugares, era una cosa, bueno, igualmente sigue esa separación, que el municipal va No, a no. algunos espectáculos. No, no, y además bautizar a sendos teatros con el nombre de operistas Sí, italianos. claro. Y además, Rossini, vos me Verdi, pusiste, vos me creaste el Verdi, entonces yo te voy a crear el Rossini. Yo te voy a exacto, poner, yo te voy exacto. a poner un Rossini y entonces quiero retruco, ¿no? Es decir, Sí, esa tal cosa cual. extraordinaria, sí. Europeizante. Claro, claro, muy copado, muy interesante. Y Sí, toda pensar. esa recepción, perdóname que me extienda, pero esa recepción que se hace al vicealmirante Fuller, ¿no es Ay, cierto? sí, Que llega con el barco sí, Despatch y qué sé yo, y todas las mujeres en línea con capelina, vestida de sí, camisa blanca, de fiesta, pintadas, me hace acordar cuando, salvando la distancia, por supuesto, cuando acá llegó el Kitty Hawk, el Kitty Hawk llegó a Mar del Plata en el 91, era un portaaviones yankee, o sea, ya cambió el imperio, ya no es el británico, claro, es el norteamericano. Y acá todas las rubias se fueron a balanzar sobre los marineros, que eran tipo de clase popular, imagínate que laburaban en la caldera, eran marineros, marines, ni siquiera marines, tipo que laburaban en la cubierta, pasando el lampazo, ¿viste? sí, 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 Me sí. hizo acordar a lo mismo exactamente, claro, otro contexto, ¿no? Otro contexto. Y toda esa cosa de pueblo chico, que es tan linda, tan fascinante, ¿no? Es decir, Sí, nosotros totalmente. podemos hacer lo mismo que en Buenos Aires, pero más chico, ¿no? Este, Exactamente. Y Bahía Blanca tenía esta idea de podemos hacer lo mismo, o Bahía Blanca es una especie de sucursal de las urbes europeas. Era esta la idea. Por eso se habla del periodo de britanización, que no es un concepto que lo creo yo, viene de Saús, pero a mí me sirve perfectamente, porque si bien Saús lo toma desde la cuestión económica, esta britanización yo veo que se da desde lo social y desde lo cultural también. Entonces, era esto, era mostrar que Bahía Blanca era civilizado, era refinado, había gente de la alta sociedad, o sea, que venga el príncipe de Gales a Argentina, que venga a Bahía Blanca, que venga Roosevelt, que ya venía a Buenos Aires y venía a Bahía Blanca, que venga Roosevelt a Bahía Blanca, es decir, Roosevelt en Bahía Blanca, realmente era una cosa, para la época creo totalmente no, extraordinaria. y muy, no, y muy excepcional, porque imagínate que frente a la tanada y la llegada de Mar del Plata, Sí, o sea, acá exacto, también llegó el tren. Al primer lugar que llega el tren, evidentemente por llega, porque tiene cercanía, claro, llega a Mar del Plata, pero pues, es un tren turístico, ¿no es cierto? Y acá viene toda la tanada, ¿no? Y lo gallego, por supuesto. Y en cambio, Bahía Blanca tiene una historia paralela completamente distinta, ¿no? Completamente, o sea, totalmente distinto. los italianos llegan también porque obviamente es un país aluvional y está toda la provincia de Buenos Aires está llena de italianos. Este, bueno, hay que terminar. También quería Bueno, hacer una pregunta a mi colega sí, brasileño, pero no vamos a no poder. vamos a llegar ahora, pero bueno, lo No, está bien, no interesante importa, no de importa. estas mesas es el intercambio, así que ya pueden establecerlo, por supuesto. Muchísimas gracias por sus aportes muy interesantes para la historia y la historiografía de las artes escénicas, por supuesto, tanto en Argentina como en este caso Brasil, Latinoamérica, ¿no? El aporte, así que bueno, continuamos en estas jornadas que recordemos que están de manera presencial allí en Buenos Aires y también de manera virtual en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, expositores, excelentes trabajos
Y bueno, los Bueno, muchas invitamos a gracias. que sigan, ¿no? Que sigan el canal y vean los demás trabajos también. Por supuesto. Y después las actas. Claro que sí, después allí, Las en las actas nos actas. encontramos todos. Así es. Claro, Bueno, es muchísimas así. gracias. Bueno, muy amable. Hasta luego. Mucho gusto, ¿eh? Gracias, Abrazo. adiós. Gracias. Adiós. Gracias.